Saludos cordiales de Ecuador, bienvenidos a su programa Las Tardes con Noticias 7, el resumen informativo más completo de la televisión nacional antes de terminar la jornada en este martes. Mire ustedes, estamos martes ya 18 de marzo 2025, llueve a esta hora en la capital de los ecuatorianos, temperatura 17 grados centígrados, sin embargo la sensación térmica es más baja, hace mucho frío en la ciudad y hay riesgo también, escuche bien, de tormentas eléctricas, riesgo de tormentas eléctricas según el INAMI. Las lluvias se van a mantener en las tardes y noches principalmente y en las mañanas habrá espacios de sol como ocurrió precisamente el día de hoy, sol de aguas dicen, Así es que tome precauciones, estaremos atentos a las alertas que se puedan presentar precisamente con respecto a la lluvia que está cayendo en la ciudad. También tendremos novedades con respecto a que el presidente Daniel Noboa decretó pues que el dólar es la moneda oficial del Ecuador. De eso ya les vamos a contar, pero vamos a iniciar con el pico y placa. Hoy es martes, no pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3 y 4. Y esta restricción vehicular está vigente hasta las 20 horas 8 de la noche. Como siempre, la calzada está mojada y la recomendación es que baje la velocidad. Muy bien, vamos con información de última hora con Edison Saavedra. Adelante, Edison, te escuchamos. ¿Cuáles son las novedades a esta hora? Robert, ¿cómo estás? Una buena tarde, son 4 en punto de la tarde. Estamos en contacto desde acá, desde el Ministerio de Educación, porque hace pocos minutos se acabó de firmar un convenio con el Ministerio de Educación, Google y CNT, justamente para la transformación digital del sistema educativo. Y para explicarnos un poco más cómo funcionará este sistema, tenemos ya la presencia de la ministra de Educación, Alegría Crespo. Alegría, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Las Tardes con Noticias 7. ¿En qué va a funcionar o cómo va a funcionar este nuevo convenio que han firmado ahorita? Bueno, estamos muy satisfechos y con muchísimas expectativas porque la real transformación educativa se asienta aún más con fuerza a través de este convenio firmado entre el Ministerio de Educación, CNT y Google, que apuesta muchísimo a la educación. En este momento, en el 2025, pues Google invierte $13 millones para fortalecer la educación con sus distintas herramientas. Y tiene pues una mirada o una proyección desde el 2026 al 2028 de consolidación y pues seguir avanzando. Sin duda hay que aprovechar las bondades de la tecnología, pero bien utilizadas, y entonces estamos optimizando todo un sistema nacional de informática y tecnología en el ámbito educativo, y esto potencia tanto los procesos de enseñanza de nuestros docentes como los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Ahora los chicos van a tener la posibilidad de usar todas las herramientas educativas en la nube, ¿cierto? Con una llave digital. Coméntanos un poco más, por favor. Sí, precautelando la seguridad cibernética, que es muy importante, y tomando en cuenta los riesgos del Internet. Sin duda la seguridad es elemental. Y Google ofrece las herramientas a través de Google Cloud de, salvaguardar la información de los estudiantes, salvaguardar el acceso a ellos y pues desde ahí, desde la seguridad, construir ya su proceso de aprendizaje. Entonces tenemos distintas herramientas desde Google for Education. Ahora los profesores también van a poder utilizar justamente estas herramientas tecnológicas para la calificación de los chicos. Sí, tenemos, los profesores se verán muy beneficiados, puesto que, le digo, como experiencia en la docencia, la que he tenido toda mi vida, uno necesita mucha organización, mucho seguimiento, poder planificar en orden, poder proyectarse hacia una evaluación también de los estudiantes. Y pues qué mejor que optimizar nuestro tiempo como docentes para tener una mejor enseñanza. Entonces, en este caso tenemos a Google Classroom y Assignments, que impulsará la enseñanza digital. Sin duda, esto pues también está enfocado a que los docentes tengan herramientas para poder enseñar, pero además de eso tenemos distintas otras herramientas, como el uso de la inteligencia artificial, que bien utilizada puede ser un gran insumo a través de Gemini, y los profesores pues tendrán que saberlo utilizar de tal manera que los estudiantes se puedan ver beneficiados de la inteligencia artificial. ¿Desde cuándo ya podremos mirar estos beneficios?
Bueno, en el 2025 ya se lo pone en marcha. Ahora con el nuevo inicio al año lectivo en la costa, pues definitivamente entramos con más fuerza en la costa, pero a partir de este 2025 ya estamos pues con todo óptimamente para ponerlo en práctica y también es muy importante darnos cuenta que vamos hacia un engranaje de pues ir dejando aquel sistema que de alguna manera no fue tan funcional porque tenía a la educación sumergida aún en una burocracia de la cual queremos salir. Y esto nos optimiza a tener una educación que está siendo referente en Latinoamérica. Muy amable, le agradezco. Muchas gracias mucho, a ti. Así Gracias. es entonces, amigos, esa es la información. Se transforma totalmente el sistema digital del sistema educativo. Eso es lo que podemos informar desde acá. Rommel, tú continúas con más en estudios. Buenas tardes. Muchas gracias, Edison. Importante, esas son las buenas noticias, las noticias que necesita el país. Así es que hay que dejar de tenerle miedo a la aplicación de la inteligencia artificial ahora en el sistema educativo. Más bien, como decía la ministra, se convierte en una herramienta precisamente para desarrollar otras habilidades en los jóvenes, en los niños, en los estudiantes para desarrollar el pensamiento. Buenas noticias, por supuesto. Vamos con más información. Atención, el presidente de la República, Daniel Noboa, durante una entrevista radial en la provincia de Azuay, mencionó que su gobierno trabaja en la creación de una zona franca tecnológica en el austroecuatoriano. Además, el jefe de Estado mencionó que en las próximas semanas se entregarán apoyos económicos para emprendedores y agricultores. Veamos. Zona franca tecnológica. Estamos ya en conversaciones con Google, con Amazon y con el gobierno de la India, que les interesó mucho hacer la zona franca tecnológica en el Azuay, muy cerca de Cuenca. Eso de ahí va a generar centenares de empleos. Se va a iniciar ya la obra en la segunda mitad del año 2025. Vialidad. Bueno, este gobierno se ha priorizado 126 millones de dólares en inversión en obra pública, 46 millones de dólares en el Paso Elevado Monay, el Paso Elevado 12 de octubre, 37 millones de dólares por ser lanzado en mayo, la Cuenca, Molleturo, el Empalme, que es intervenir en puntos críticos, eso es otra inversión de 18 millones de dólares. El Estado está muy consciente de la necesidad vial y va a meter todos sus recursos en el año 2025 porque va a ser un año de inversión pública. Economía. El año 2024 fue un año de reforma, fue un año de reestructuración. Nos dejaron un país destrozado y hemos tenido desastres naturales, sequías, incendios forestales en Quito. Hemos tenido inundaciones ahora y una guerra que pelear. Ahora 2025 y 2026 son años de inversión, son años que se va a ver más obra pública. Salud. Es sistematizar el sistema público de salud. Firmamos un acuerdo con Google, firmamos un acuerdo con HealthBird, que son compañías internacionales, para que con inteligencia artificial vamos a poder colocar las necesidades de la gente de acuerdo a la capacidad que tenemos en los mismos hospitales. De esa manera se puede maximizar y ver en dónde hay capacidad de servicio y es mejor para el usuario. Lo mismo con el personal. Esto es una inversión a 5 años de casi 400 millones de dólares que estamos haciendo, pero va también para eliminar la corrupción, dar un mejor servicio y tener un gobierno digital que funcione. Apoyo agro. ¿Cómo ha tenido el productor? Récord precio y al mismo tiempo hemos tenido una inflación en el año 2024 de 1.7% y en lo que va del año 2025 0.3%. Tenemos la inflación más baja de la región. Se beneficia el productor y se beneficia el consumidor. Funciona con un sistema de control, funciona con asistencia a los productores y funciona también con un Estado que se preocupa de su aparato productivo y también de exportar. Apoyo a emprendedores. Vamos a entregar en las próximas 2 semanas miles de bonos para emprendimiento, para gente que vende entre 20 y 30 mil dólares al año, que necesitan $1.000, que necesitan $800, que necesitan $1.200. Ayuda al aparato productivo. Construcción de viviendas. Para nosotros es esencial llegar a las 200.000 viviendas hasta el 2029. Vamos a dar bonos de vivienda y vamos a hacer proyectos de viviendas hasta $47.000 de costo con un financiamiento en algunos casos, en otros casos será entregada si es que es un caso de pobreza extrema. Constituyente.
se agarra un delincuente, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional arriesgan sus vidas, de repente viene un juez, le da medidas sustitutivas y después viene ese criminal a amenazar a ese policía o a ese miembro de las Fuerzas Armadas. Eso también es un error que hay en la propia Constitución y debemos de reformar varias cosas. Vamos con más noticias. Atención, más de 20 representantes de las cámaras de la construcción, turismo, industria y comercio, además de gremios del transporte de Cuenca, se reunieron con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, y en la cita el secretario de Estado presentó varios avances de las obras que se ejecutan y las que están por realizarse con el propósito de mejorar la conectividad de la provincia. Escuchemos. Todo lo que el gobierno anterior dijo que ya estaba listo para Azuay había sido mentira. Entonces el contrato de financiamiento se firma en este gobierno con la CAF para darle 100 millones de dólares, en donde tenemos el paso elevado a Monay, que se adjudica a finales de abril, se empiezan los trabajos a finales de mayo, y luego el paso elevado a Gapal y 12 de octubre, proyectos que fueron planeados hace mucho tiempo, que van a agilitar el tráfico en la perimetral sur de Cuenca y que son muy relevantes. Aparte, por administración directa, nosotros hicimos los estudios de la Cuenca, Molleturo, El Empalme, y ya está para salir a licitación este mes. Bien, por la emergencia hemos triplicado el número de maquinarias en Azuay. Queremos que cada 30 kilómetros de vía haya un frente de trabajo porque el invierno no da tregua. Ahora les contamos que después de casi 3 meses, Verónica Abad llegó a la capital turca de Ankara para cumplir con las asignaciones que mediante decreto ejecutivo le dispuso el presidente Daniel Noboa el pasado 23 de diciembre del 2024. A través de un video compartido en sus redes sociales, Abad confirmó que ya se encuentra en la embajada ecuatoriana, donde deberá efectuar como única función la de colaborar en las relaciones económicas entre el Ecuador y el gobierno de Turquía. Ante su ausencia, el jefe de Estado habría encargado a la vicepresidencia de la República, a Cynthia Gelibert, por la ausencia temporal de Abad, decreto que ya fue derogado. La Cancillería informó que en la sede diplomática en Ankara se habilitó una oficina para el uso de Abad y que se le dotó del equipo informático para ejercer sus labores, así como la activación de su correo institucional, que según Abad aún no estaba listo. Y esta es una de las noticias más importantes de la jornada. Ponga atención, por favor. El dólar es la única unidad monetaria que rige en el Ecuador, según ratificó el presidente Daniel Noboa mediante decreto ejecutivo. Esta medida es en respuesta a las propuestas de implementar los ecuadólares como moneda alterna al dólar estadounidense. Veamos. Que el sistema financiero ecuatoriano adopte una moneda electrónica en lugar de billetes físicos, como se denominan a los ecuadólares, desbarataría la dolarización, según dijo el presidente Daniel Noboa, en referencia a la propuesta vertida por políticos del correísmo. No puede coexistir una moneda de un tal alto descuento electrónicamente para ciertos temas del Estado y el dólar, especialmente para el sector privado. Mediante el decreto ejecutivo 565, el jefe de Estado ratificó como único medio de pago oficial en el Ecuador al dólar estadounidense. Pero también se le instó a la bancada legislativa de ADN a proponer una reforma al artículo 303 de la Constitución para establecer que el Banco Central no pueda emitir una moneda paralela o distinta al dólar. De esa manera, toda esta fantasía que tienen pues los opositores del ecuadólar, de la medida alternativa, de cómo pues alimentar su propia revolución fallida, se elimina. Le damos seguridad a la gente, le damos seguridad a la inversión. La moneda electrónica alternativa al dólar no contaría con un respaldo monetario en las arcas del Banco Central. Por eso la propuesta genera preocupación en ciertos sectores. Y es profundamente grave. Ya hay expertos que nos explican cómo en menos de un mes el ecuadólar se devaluaría a 1/5 de lo que vale el dólar estadounidense. Generaría una devaluación sin precedentes y un colapso en la economía de nuestro país. Si bien la Revolución Ciudadana niega que su intención sea desdolarizar, desde ADN acotan que las consecuencias de un dólar a la ecuatoriana sería negativo. Esto haría que el Ecuador pierda muchísima competitividad, es un grave riesgo para la economía de las familias en el Ecuador. ¿Y las inversiones? De las inversiones, por supuesto, del sector productivo. Por lo tanto, no pueden jugar de esta forma con la estabilidad económica
con el poder adquisitivo de los ecuatorianos. Economistas agregan que el ecuador fijaría precios distintos a un mismo producto según se lo comercialice en efectivo o electrónicamente, mientras que otros analistas reiteran que salir de la dolarización no es el camino a seguir. Es una figura que tiene una aceptación casi unánime aquí en el país, porque la dolarización fue sincerando nuestra economía, fue transparentando incluso los ingresos y también fue frenando esa devaloración y esa devaluación de la moneda. Para fortalecer y proteger al dólar en el Ecuador, desde el Ejecutivo mencionan que además del decreto suscrito por el presidente, se apunta a aumentar la producción nacional y las exportaciones. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Vamos a hacer una primera pausa, pero al regresar tendremos una interesante entrevista sobre las proyecciones de crecimiento del sector maderero en el Ecuador en este año. Ya venimos. Continuamos en las tardes con Noticias 7. Gracias por estar en nuestra sintonía. Está con nosotros ahora Francisco Ordóñez, quien es analista económico y nos va a hablar sobre la proyección del crecimiento del sector maderero en el país en este año. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la situación del sector maderero y cuál es la proyección? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué datos tenemos y qué es lo que nos dicen las cifras? Bueno, la industria maderera tiene una proyección de crecimiento en exportaciones del 7% para el 2025, lo cual es muy distinto al resto de la industria manufacturera del país. Entonces tiene muy buenas proyecciones. Ecuador está dentro de los 5 países de Latinoamérica que más exporta la madera. Sin embargo, todavía hoy está solamente en el 2.8% de la región de Latinoamérica, lo que significa que tiene mucho potencial para seguir creciendo. Ese 7% más o menos, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 650 millones de dólares de FOB. ¿De crecimiento? 650 es el total. Crecimiento de 50 millones para el 2025. Ya, en ese sentido, ¿qué es lo que se exporta más? Lo que hablábamos hace unos minutos. ¿Muebles, productos elaborados o materias primas, commodities? Nosotros como país exportamos principalmente materias primas. Sin embargo, sí hay un proceso que le hacemos a la madera y los productos que más exportamos son tableros de madera, que ya son madera procesada para la industria del mueble. Correcto. ¿Y cuáles son los mercados más importantes? Porque hay también una política, digámoslo así, importante, agresiva del gobierno nacional de abrir nuevos mercados. Se están firmando nuevos acuerdos comerciales, en fin, se avanzan las conversaciones con Estados Unidos, estamos también con Dubái, en fin, diferentes espacios. ¿Cuáles son los países que más requieren esta materia prima? Sí, justamente hablando de los TLCs, el principal mercado de Ecuador para exportación de la madera es China, con 110 millones de dólares anuales más o menos. El segundo es de Estados Unidos, con poquito menos de 110, y tercero está Colombia. Entonces justamente los TLCs como el que se hizo con China ayudan a abrir el mercado al Ecuador para poder crecer en esas exportaciones. Entonces todo TLC que se pueda abrir mercado y darle esa posición a Ecuador va a ayudar. Correcto. Es importante también topar el tema de la producción. ¿Cómo se está llevando adelante la producción de la madera? Porque hay algunos espacios en donde se hace sin tecnificación alguna, se habla de la deforestación agresiva por el cambio, la sustitución de cultivos, en fin. Pero ¿cómo se está haciendo, cómo está funcionando precisamente la producción de la madera? Claro, bueno, toda la madera viene de algún bosque, ¿no? Y antiguamente lo que se hacía, se cortaba los bosques nativos y después esos bosques se perdían. Hoy en día la industria, a través de certificaciones como el FSC, lo que busca es que uno lo haga responsablemente, es decir, corte los árboles pero lo vuelva a plantar. A la final es una industria carbono negativo, es decir, que absorbe más emisiones de CO2 de las que emite como industria. Entonces eso a la final para el planeta es algo positivo. Correcto. Y bueno, ya ustedes están en contacto, me imagino, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Comercio, para ver precisamente cómo se van a ir proyectando las cifras, los números en este año también. Así es, se trabaja en conjunto con los gremios del país para estos temas de los TLCs y para hacer un ambiente que fomente la generación de empleo y el crecimiento de la industria. Correcto. Bien, muchísimas gracias a nuestro invitado que está con nosotros, Francisco Ordóñez, analista económico, pues dando a conocer precisamente las expectativas de crecimiento del sector maderero. Importantes novedades, ¿verdad? Un 7% de producción de crecimiento. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Muy bien, vamos a una pausa y estamos con más aquí en las tardes con Noticias 7. Ya venimos, no se vayan.
destino de Ecuador se define. Daniel Noboa y Luisa González se enfrentan para promover así un voto informado en una nueva, pero crucial oportunidad para escuchar sus ideas. El respeto a las Fuerzas Armadas y a la policía que se necesita. Propuestas y posturas que marcarán el futuro del país. Inversión pública eficiente en carreteras y viviendas. En vivo, desde los estudios de Ecuador TV. Ecuador Debate 2025, segunda vuelta. Este domingo 23 de marzo a las 8 de la noche por Ecuador TV, Pública FM y El Telégrafo. Estamos listos para escuchar su voz y compartir una visión completa en Perspectiva 7. Una mesa de diálogo franco y directo para develar los aspectos políticos, económicos y sociales más relevantes que enfrenta la sociedad ecuatoriana. Perspectiva 7, los domingos a las 8 de la noche por Canal 7, Ecuador TV. Los hechos en el mundo no se detienen. De la mano de Sofía Pintimilla y Edison Saavedra. Te traemos la más completa información internacional. Las imágenes y los acontecimientos más impactantes de la semana. En la pantalla de nuestra televisión pública. Noticias 7 Internacional. Los domingos a las 10:30 de la mañana por Canal 7, Ecuador TV. Gracias por estar en nuestra sintonía. Atención, según la última alerta del INAMI, esta semana en el país las lluvias no se detendrán. Sin embargo, pues no se descarta la presencia de rayos solares en las mañanas con altos niveles de radiación. Así estamos con el clima, veamos. En su última advertencia meteorológica publicada a través de su cuenta de X, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI indicó que las lluvias de variable intensidad se mantendrán hasta el viernes 21 de marzo del 2025. Sin embargo, el INAMI indicó que este martes 18 de marzo la provincia de Pichincha tendrá el cielo nublado con posibilidad de lluvia y llovizna en la tarde y noche. En la costa, sierra y Amazonía el cielo estará nublado, pero existe menos posibilidad de precipitaciones. Habrá variaciones, ¿no? Tendremos días muy soleados o parcialmente soleados, pero en la tarde sí es probable que vuelvan a presentarse lluvias, en especial en la sierra, en noche y madrugada. El experto advirtió que se reportarán cambios bruscos de temperatura, por lo que pidió tomar precauciones para prevenir enfermedades. El monitoreo satelital indica que en el litoral las lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas en Santo Domingo y en Quevedo, mientras que en Esmeraldas, Manta, Salinas y Santa Rosa los cielos permanecerán poco nublados. En la región interandina, las lluvias continuarán durante la tarde. En la Amazonía las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 32 grados. Los cielos permanecerán poco nublados y en la tarde se registrarán lluvias dispersas en el Tena, en la Shell y en Zamora, mientras que en Macas se esperan tormentas. En Guayaquil la probabilidad de lluvias es del 20%, por lo que se espera que estas sean de moderadas a fuertes, especialmente por la noche cuando se espera que la temperatura mínima sea de 24 grados. Pero en horas de la mañana, Guayaquil experimentará un clima cálido con temperaturas que alcancen los 34 grados. Frente a esto, el INAMI también advierte sobre un alto índice de radiación que estará presente en la costa, Sierra Norte y Sur y en la Amazonía. En su último informe, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos indicó que el fuerte temporal en Ecuador deja como resultado 20 personas fallecidas y más de 12.313 damnificados. Emilia Reynoso, Noticias 7. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Vamos de inmediato a la redacción internacional con Emilia Reynosa. Adelante, Emilia. Buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal, Rommel, amigos?
amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la redacción internacional. Iniciamos contándoles que tras una conversación telefónica de 90 minutos entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que se informó que ambas partes acordaron iniciar negociaciones técnicas sobre un alto al fuego marítimo en el Mar Negro, así como avanzar hacia un alto al fuego total y una paz permanente. Por su parte, Putin destacó que Rusia ha expuesto una serie de condiciones que considera fundamentales para la viabilidad del acuerdo. Entre ellos, exigió la implementación de mecanismos de control efectivos sobre cualquier cese al fuego. Indicaron además que Rusia aceptó un alto al fuego limitado en sectores energéticos e industriales de Ucrania que durará 30 días. Se habló también sobre el intercambio de prisioneros y soldados heridos. En otro tema, les contamos que las fuerzas de defensa israelí retomaron los ataques en la Franja de Gaza, en lo que constituye a la ruptura de la tregua con el grupo islamista Hamas, que comenzó el 19 de enero del 2025. Al menos 404 palestinos han muerto, esto a causa de los bombardeos de Israel sobre Gaza que comenzaron la madrugada de este martes. La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu señala en un comunicado que se han ordenado tomar medidas energéticas contra la organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza por la reiterada negativa de este grupo para liberar a los rehenes que aún siguen en su poder. Y ya para finalizar, les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los archivos restantes que hablan sobre el asesinato del expresidente John F. Kennedy serán desclasificados y publicados este martes. La decisión se enmarca en la promesa que hizo en enero de este año de liberar estos documentos que han permanecido en el poder del gobierno durante más de 6 décadas. Trump realizó el anuncio durante su visita al Kennedy Center de Washington, un centro cultural que lleva el nombre del mandatario asesinado. El 23 de enero, Trump firmó un decreto para la desclasificación no solo de los archivos de John F. Kennedy, sino también de los relacionados con los asesinatos de su hermano Robert Kennedy y del líder de los derechos civiles Martin Luther King. Sin embargo, el caso del presidente Kennedy sigue siendo el que más despierta teorías conspirativas y debate público. Y bien, amigos, esa es toda la información que nosotros hemos recopilado este día desde la redacción internacional. Volvemos al estudio, buenas tardes y además lindo inicio de semana con nosotros. Muy bien, claro. Bueno, hay que protegerse también de la lluvia. Emilia también nos dio el reporte del clima. Y con eso nos despedimos. Gracias por habernos sintonizado. Recuerde, hoy 19 horas en punto más noticias en la edición estelar de Noticias 7. Y también síganos en el telégrafo digital y sintonícenos en Pública FM. Buenas tardes, felicidades Ecuador.